Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite reunirnos una vez más para disfrutar de este momento, sí, nuestro pan cotidiano. Deseamos de todo corazón que nuestro Padre Celestial nos pueda abrazar con ternura y pueda iluminar nuestra mente para enseñarnos más de su bendita palabra. Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias por el don maravilloso de tu palabra. Ilumina nuestra mente, Señor, ilumina nuestro corazón. Permite que pueda, Señor, cada uno de nosotros recibir la presencia de tu Espíritu Santo y Él, el único y absoluto Maestro, pueda enseñarnos cómo aplicar tu palabra a nuestro corazón para que podamos no solo ser oidores, sino practicantes de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy te presento. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis 10:2. Una vez más, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis 10:2. Y el título de hoy, el ángel de Apocalipsis 10 proclama el último mensaje divino. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin, y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. El tiempo no sería más. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. Chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida con su trono y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre. Y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena con su gloria. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Manuscrito 32, año 1896.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Padre Celestial, pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos que tu gracia, tu poder pueda hablarnos, Señor, cada día. Y te damos gracias porque tú nos has hablado hoy. Padre, por favor, bendice a cada uno de nuestros amigos. Llévale, Señor, conoce sus necesidades, sus problemas, sus tristezas, pero todo lo encomendamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.